su mensaje de posesión presidencial, Lenín Moreno presentó los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su mandato. Lo referente al manejo de las finanzas públicas lo conversaremos con Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, saludo cordial. Al respecto, esto afirmó en su mensaje el presidente Lenín Moreno. Veamos. De austeridad en el gobierno. Todo gasto, toda inversión pasará por un filtro objetivo de necesidades ciudadanas. Vamos a sostener la dolarización. Para ello impulsaremos todas las políticas y actividades que permitan sumar dólares a nuestro país. No tendremos una moneda paralela. No tendremos una moneda paralela. Comencemos por la austeridad. Un mundo desconocido para Alianza País, y recordando también que de entrada el presidente nombró el mismo número de ministros y secretarios, pues los ministros coordinadores pasaron a ser consejeros, su personal será absorbido por los otros ministerios. La Secretaría del Buen Vivir fue sustituida por la Secretaría del Proyecto Toda una Vida. ¿Cómo ser austeridad? ¿Cuáles son los despilfarros más sustanciosos que deberían ajustarse? Sí, doctor. Acá es importante destacar, ¿no? El gasto corriente, el gasto en nómina son 9.000 millones de dólares. Cualquier cosa que pueda bajar el gobierno en lo que es gasto corriente va a ser importante. Por ahí los ministros coordinadores y si van reubicando gente o gente va saliendo, quizás no le aporta al Estado más allá de 100, 150 millones de dólares, lo cual no es un tema material. El asunto está en poder combinar la reducción del gasto corriente, quizás eliminando algún tipo de subsidio innecesario, por ahí quizás el tema de la gasolina, por ahí el tema del diésel, algún tipo de focalización en el gas. Eso le va a significar alguna especie de reducción del gasto. Y también en el asunto del gasto de capital y gasto de inversión, por ahí hay 7.000 millones de dólares que se gastan, de los cuales 3.000 millones van a los gobiernos autónomos descentralizados, y el gobierno tendrá que ir viendo cómo, junto con el sector privado, pueden hacer ese gasto, esa obra pública, esa obra de largo plazo, para que la economía no se resienta en este achicamiento del tamaño del Estado, que es lo que deberíamos estar esperando al menos los siguientes 2 o 3 años. El proyecto Toda una Vida, principal promesa de campaña del presidente Lenín Moreno, es muy ambicioso y tiene un importante contenido social. En su ejecución en el periodo cuatrianual del presidente, se podrá tener una muestra de la austeridad que se decreta, haciéndolo paulatinamente, de manera escalonada, tal como en alguna forma anunció que lo haría con los subsidios, por ejemplo. Claro, tendrá que ir haciendo aquello, pero hay que estar claros. Si el año pasado el déficit fiscal del presupuesto general del Estado superó los 6.000 millones de dólares, y en lo que va de este año el déficit va a andar seguramente por los mismos rangos, cualquier proyecto adicional o aumenta el déficit o va a demandar cambiar y sustituir algún otro proyecto previo. Usemos el ejemplo de las viviendas, que dice el gobierno actual que va a emprender un proyecto que va a costarle 6.500 millones de dólares cuando se hagan estas más de 300.000 viviendas. Y entonces estamos hablando de que esos 6.500 millones de dólares no costarán todos en el arranque, pero va a poder costar poco a poco. Entonces el gobierno tendrá que ir diciendo, vamos a hacer incorporar estos 1.500 millones de gastos, pero tendrá que encontrar un gasto que lo retire. El tema social será importante sostener, apalancar, porque lo que estamos esperando en los años siguientes es una recesión un poco más elevada que el año previo, y quizás un desempleo también en la misma magnitud. Si es que el gobierno no logra empatarse con el sector privado, el gobierno arranca bien con el discurso, pero hace falta ver cómo la acción va trabajando en esa dirección. Se ha repetido sin cansancio la cantidad de obras públicas realizadas en la década del presidente Rafael Correa. Estas realizaciones ya concretadas permitirán reducir el presupuesto, ¿y en qué medida? En el tiempo uno va a ir viendo que ciertas obras van a terminar. Hay obras que han demorado muchísimo, por ejemplo el Toachi Pilatón, que está en medio de una discusión si hubo escándalo o no hubo escándalo.
Eso todavía no debió haber terminado hace un par de años, todavía está acá y va a seguir quizás un año más. Y entonces así habrá ciertas obras obras que estén atrasándose y hay que ver qué obras puede incorporar. El asunto es saber cómo lo va a financiar. La deuda total que publicó ayer el Ministerio de Finanzas mientras el presidente Moreno daba su discurso ya superó los 40.800 millones de dólares, pasó de 40.2% del Producto Interior Bruto, pasó al 40.6%, un pequeño incremento. Lo que vemos es que únicamente el gobierno aumentó de marzo a abril 377 millones de dólares en deuda y no fue plata que le entró al gobierno, es deuda que colocó Petroecuador en mercados internacionales aparentemente. Es decir, el gobierno tiene dificultad de ir por más deuda y el gobierno tendrá forzosamente que ir a recortar gastos y en esa dirección ojalá no siga metiéndole mano y tomando recursos del Banco Central, recursos que no son del Banco Central, son de sus depositantes, y ojalá no sea cierta o al menos nos expliquen qué es lo que ha ocurrido con un registro contable del día viernes de 2.100 millones de dólares que aparentemente pasaron de inversión en el gobierno a inversiones no financieras, en donde podría ser una forma de dación en pago con acciones de banca pública. Eso habrá que chequearlo y ojalá las nuevas autoridades señalen cómo valoraron aquello y por qué razón lo han aceptado. O sea que una reestructuración de la deuda es esencial, porque si ya se llegó al techo, había que reestructurarla y eso implicaría sustituir deuda porque se acorta en el tiempo, se alarga en el tiempo y se acortan los plazos y se disminuyen los plazos, las tasas de interés. Pero implicaría también un gran crédito, por ejemplo, de los multilaterales para restituir las reservas de las que tomó el Banco Central, para reestructurar el servicio de la deuda. ¿Cómo se haría? Porque eso sería esencial, o no se podría ir adelante sin eso. Claro, si uno logra bajar el costo financiero del país, que hoy día en promedio debe estar bordeando cerca del 6%, que le cuesta al año en intereses una cifra cercana a los 2.500 millones de dólares, podría tener un ahorro en el déficit fiscal en esa dirección. El reperfilar deuda es importante, pero no es un tema urgente, es importante porque le va a permitir al gobierno contar con algo más de tranquilidad, con algo más de holgura para poderse dedicar a otras actividades urgentes, primordiales y dejar el tema de la deuda ya en camino de solución. Pero hay que estar claro, para bajar deuda hay que tener superávit fiscal. No puedo bajar deuda si no tengo recursos. Si tengo un déficit, ¿con qué dólar puedo bajar la deuda? Si tengo un déficit, lo que ha ocurrido es que he incrementado la deuda. La deuda aumenta porque existe un déficit fiscal. El gobierno tendrá que ver de qué manera o baja gastos, o sube ingresos, o hace una combinación en aquella dirección. La ruta más óptima, la ruta óptima es poder hablar con el sector privado, pedirle condiciones al sector privado que necesite para poder trabajar, comprometerse el sector privado, comprometerse el sector público para que la inversión de largo plazo pueda venir en conjunto, ojalá prioritariamente en el sector privado. Bueno, sobre eso a eso se refirió ayer el presidente Lenín Moreno en cuanto a la asociación público-privada, incluso en el sentido de abrirla acerca de no hacer pues asociaciones a dedos. Ese filón de ingresos, de financiamiento, sería entonces muy importante para llevar adelante un plan de obras públicas. Sin duda, lo más importante es en la parte social evitar que la recesión se profundice, que la recesión se alargue por un periodo más allá de un par de años, es decir, el año pasado y ojalá solamente para evitar que el desempleo aumente, porque eso es el mayor costo que le puede dar a una población estando dolarizados. En el pasado era inflación, devaluación, en el presente y futuro, si no corregimos, puede ser desempleo. El gobierno arranca bien diciendo que vamos a tener la moneda propia, que no va a tener moneda paralela. Sin embargo, él empieza con un golpe duro. Esperaba uno que pueda el gobierno recibir en pago la plata que tiene como 5.800 millones con el Banco Central, pero en lugar de aquello lo que hacen es contablemente cortar. Entonces habrá que chequear si el ministro de Finanzas se convierte en un ministro de la contabilidad, porque al final del día lo que estamos viendo son cruces contables, cuando lo que requerimos es plata en las cuentas del Banco Central, incrementar las reservas y de esa manera mejorar la confianza en el arranque de este gobierno. Respecto a los recursos petroleros, que fue donde se originó esta crisis, estos recursos no se van a recuperar en el futuro
específicamente por el precio al que vende Ecuador y por el costo de producción que tiene Ecuador. Y respecto también a las preventas petroleras que han dispuesto del petróleo que le hubiera correspondido vender a este gobierno. En ese sentido, ¿cuál es la situación? Sí, en 10 años el gobierno tuvo un déficit fiscal de 24.000 millones de dólares. En los últimos 4 años de este gobierno, el déficit fiscal fue 20.000 millones de dólares. En el año 2013, el precio del petróleo estuvo en $95 y el déficit fiscal igual fue 5.000 millones de dólares. Es decir, no es que con el precio del petróleo Ecuador empezó a tener déficit. El déficit existió cuando el gobierno tuvo un precio de petróleo cercano a 100. Es decir, es la política del gobierno, el deseo del gobierno de incrementar el gasto, de incidir en el gasto en la economía y pensar que solamente el gobierno es el que puede hacerlo y olvidarse del sector privado. Por supuesto, años posteriores el petróleo cayó a 85, 45 y 35 y de eso continuó el déficit fiscal presente. Hoy día estamos en un momento en que el precio del petróleo podría recuperarse, como dice el Fondo Monetario Internacional, en este año un crecimiento del 30%, lo que a nosotros nos daría un precio promedio de $45, pero aquel incremento quizás de $10 no le aporta absolutamente nada al presupuesto general del Estado, porque aquel incremento podría significarle para Petroecuador algo de liquidez para disminuir su gran cantidad de atrasos y deudas. Por lo tanto, el gobierno debe de alguna forma olvidarse del caso petrolero, refinanciar el tema de la preventa china, quizás pagarle esos 8.000 millones de dólares que le debemos a China para liberar el petróleo y buscar financiamiento en mejores condiciones, porque lo que hoy día nos da China nos está asfixiando. Pero buscar financiamiento en mejores condiciones, ¿en qué fuentes? El Banco Mundial yo creo que es una de las principales fuentes multilaterales que puede otorgar financiamiento para ubicar más o menos. La Corporación Andina de Fomento ha otorgado financiamiento del gobierno por unos 4.000 millones de dólares, el saldo actual. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha entregado al gobierno otros 4.000 millones de dólares, mientras que el Banco Mundial, con él apenas tenemos 200 millones de dólares. Es decir, yo creo que hay un gran porcentaje, una gran oportunidad de crecimiento con recursos para poder apalancar la economía. Cosas como que, por ejemplo, con el Banco Mundial, ir y emprender un plan de compra de renuncias para reducir el tamaño del Estado, para pagar a aquel servidor público que se quiera jubilar anticipadamente o que quiera abandonar el sector público con recursos frescos para que él emprenda en alguna actividad privada que pueda generar también dinamismo y de esa manera en el futuro ir reduciendo el gasto corriente. Habrá que tener muchas herramientas al frente para tratar de escoger las que sean más adecuadas para el momento actual, que no es un momento en una economía que está con mesa puesta, no es una economía que está boyante, es una economía que hay que estar claros. Ha crecido en los últimos 3 años apenas 0.8%, en los 2 últimos entre estancamiento del 0.2% y recesión del 1.5%, pero sobre todo un enorme déficit fiscal. Solo para también dejar una cifra clara, cuando el gobierno saliente recibió la economía con un superávit fiscal de 2.9% y entregó una economía en el año 2016 con un déficit fiscal de 7,5%. Eso de ahí que el gobierno lo recibió bien y lo entregó mal, hay que revertirlo. Morelos tiene la oportunidad de recibir una economía débil y entregarnos los próximos años una economía que se fortalezca y avance hacia menor desempleo y más crecimiento. Y en eso es fundamental la dolarización, su fortalecimiento y la no utilización de una moneda paralela del Estado para cubrir el déficit. ¿Es suficiente para infundir confianza o qué medidas adicionales deben fortalecer la dolarización? Yo creo que hay que devolverle al Banco Central las reservas. Cuando arrancamos en dolarización, la relación reservas y pasivos de corto plazo era 100%. En el 2006 eran 2.400 millones de reservas y eran 2.400 millones entre moneda fraccionaria, encaje bancario y depósitos. El año pasado, el diciembre de 2016, los pasivos en el Banco Central, moneda fraccionaria 88 millones, dinero electrónico 8 millones, encaje bancario privado 3.500, encaje bancario público en total 5.000 millones y depósitos del sector público 5.000 millones de dólares, nos daban un total de pasivos de 10.800 millones de dólares. ¿Y cuánto fue la reserva? Apenas 4.000 millones de dólares, es decir, una relación que se cae de 100% a 40%. Y la última cifra disponible para mes cerrado, el mes de abril de este año 2017, esa relación inclusive cae por debajo del 30%. Eso hay que revertir, eso es una señal que tiene que dar confianza. Y la expectativa es aquella, la realidad puede ser distinta porque las autoridades que está dejando el gobierno Moreno está poniendo ahí son aquellas que creen firmemente que lo que se ha actuado
ha sido correcto. Yo creo que es importante al menos iniciar cuestionándose y evaluando para poder ver si hay espacio de mejora. Bueno, pues esta es la gran tarea que hay por delante. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Saludos. Volvemos en un instante.